Estamos presentando. En directo. 4 de la tarde con 17 minutos. La situación de las organizaciones no gubernamentales, ONGs, en nuestro país. Les mencionábamos al principio la dura crítica que lanzó ayer el vicepresidente contra el trabajo de algunas de estas ONGs, acusándolas de realizar un trabajo político, un activismo político en el país en defensa de intereses de empresas transnacionales, y que además de por medio esta crítica del vicepresidente tenía una advertencia de que las organizaciones o instituciones que estén en actividad política tienen que hacerlo fuera del país. Nos hemos contactado con Susana Erostegui, que es la directora ejecutiva de la Unión Nacional para el Trabajo Social, UNITAS, que además agrupa a muchas de las ONGs en nuestro país. Susana, buenas tardes, bienvenida a Herbol, gracias por atender nuestra llamada. Susana, ¿cómo ha recibido usted estas críticas duras que hizo ayer el vicepresidente contra conocidas instituciones, organizaciones no gubernamentales que trabajan desde hace mucho tiempo ya en Bolivia? Buenas tardes, Pedro, muchas gracias por el contacto. Al igual que la mayoría de los bolivianos, sorprendidos una vez más con unas desafortunadas declaraciones que en realidad, más allá de señalar a 4 instituciones, están de alguna manera amenazando a todo el pueblo boliviano, ¿no? Digo esto en el sentido de que la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas, que está constitucionalizada, supone que podemos participar libremente en la formación, en el ejercicio y control del poder político, y al señalar que se está haciendo política por desarrollar un trabajo que históricamente se ha hecho en el marco de favorecer a quienes más lo necesitan, eso supone que está también poniendo en crisis una situación de débil democracia en nuestro país. Susana, a propósito de lo que usted señala, el tema de la democracia, ¿usted cree que este es uno de los momentos más duros, no sé si riesgosos, controvertidos, que está atravesando este proceso democrático en nuestro país? Es claramente una nueva señal de que cada vez se va debilitando más esta posibilidad de establecer un diálogo político sobre políticas públicas entre representantes, autoridades gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil. Es parte además de todo un proceso que venimos viendo desde estos últimos tiempos de acosar a las organizaciones no gubernamentales, y sobre todo en momentos en que se van tomando decisiones respecto a las políticas de desarrollo que probablemente incomodan a nuestro gobierno. Susana, varias autoridades del gobierno actuales en funciones y otras que ya no, salieron de organizaciones no gubernamentales, son profesionales, académicos en varios casos de las organizaciones no gubernamentales. Hace poquito hablábamos nomás de don Carlos Villegas, por ejemplo, que fue el director del CEDLA. Así es, hay muchos ejemplos que se podrían dar, y lamentablemente quienes han pasado por las ONGs parecen haber olvidado que los principios que rigen nuestra labor tienen que ver con la actividad independiente de la función pública, que en realidad somos una pluralidad de organizaciones que trabajan y brindan diferentes servicios de investigación, de acción directa, de fortalecimiento de organizaciones de base, una serie de temáticas y de problemáticas que se han abordado, y que en el camino de esta larga historia de instituciones privadas sin fines de lucro se ha ido más bien potenciando la participación social de toda la población boliviana. Las ONGs son un actor más en este contexto, y lo que más preocupa es que justamente se busquen algunos pretextos para poner también en riesgo esta participación libre, abierta, el derecho a la libertad de asociación, y que no se estén tomando los recaudos para que más bien se abran y
se estructuren espacios de mayor participación, de poder debatir, analizar nuestra realidad, contribuir al desarrollo como siempre lo han hecho las ONGs, y sobre todo lo más preocupante, acallar, silenciar a diferentes voces que en el fondo lo que están logrando es crear un clima de autocensura en la propia sociedad civil. Susana, el trabajo de las ONGs en Bolivia tiene una marcada diferencia respecto de lo que hacían en la denominada época neoliberal y de lo que hacen ahora en esta época de proceso de cambio. Se las puede catalogar de que antes eran prooficialistas o eran opositoras o ahora se han vuelto opositoras. ¿Cómo ve usted este escenario en el que también entra la crítica del gobierno? De hecho, cuando hablamos del amplio abanico de ONGs, todas tienen la libertad de tener sus afinidades políticas, no partidarias lógicamente, pero sí cada quien tiene su propia posición de lectura de la propia realidad, y en el marco de nuestra red y de muchas ONGs amigas, las ONGs de desarrollo y de derechos humanos, siempre hemos planteado acciones que van encaminadas a lograr transformaciones estructurales, a combatir la pobreza y las desigualdades, y eso supone enfrentamiento con todos los gobiernos que han pasado en nuestro país. Entonces no es un tema de quién está a favor o quién está en contra, sino de la coherencia con la que desarrollamos nuestra acción para poder incidir en que realmente se evalúen, se apliquen políticas públicas que favorezcan a las mayorías de nuestro país que tradicionalmente han sido excluidas, que están en situación todavía de desigualdad, muchas de pobreza, y eso supone que el camino todavía es largo para seguir haciendo nuestro trabajo. Se puede pensar, como le digo, en esta multiplicidad de organizaciones que han tenido en algún momento algún vínculo, incluso muchas han coordinado acciones directas en diferentes gobiernos, y lo que debe quedar muy claro es que bajo los preceptos de nuestra Constitución Política del Estado, todas las personas tenemos el derecho a asociarnos y todas tenemos la posibilidad de organizarnos para participar en el desarrollo. Eso supone no tener ningún tipo de restricción, ni tener un marco normativo, ni tener prácticas o políticas gubernamentales injustificadas que interfieran con nuestra labor. Susana, de un tiempo a esta parte, no sé hasta qué periodo abarcan los datos que ustedes tienen, pero ¿cuántas ONGs se han cerrado en el país, o han sido expulsadas, o decidieron marcharse? En general, las instituciones bolivianas no corren ningún riesgo en ese sentido de expulsión. Parece que ahí ha habido también una confusión en las últimas declaraciones, en tanto que por ser organizaciones legalmente constituidas en Bolivia no sufrirían esta situación de expulsión. Seguramente se han referido a organizaciones internacionales que tienen presencia en nuestro país, y eso no afecta a las nacionales. Sin embargo, aún así, siendo internacionales, tanto nacionales como internacionales, tenemos el derecho a trabajar libremente y a desarrollar en el marco de la legalidad todas nuestras acciones, ¿no? Ahí hay que aclarar muy bien que estamos protegidas también por la propia legislación, no solo nacional, sino también internacional, y que el propio Estado boliviano ha ratificado tratados o instrumentos internacionales que protegen no solo la libertad de asociación, sino también la libertad de expresión y de poder cada vez desarrollar de mejor manera nuestro potencial como actores en el desarrollo. Estas que son internacionales, Susana, ¿solamente IBIS que sufrió esta expulsión, o alguna otra más que haya corrido una suerte similar, o que por voluntad propia haya decidido abandonar el país? Por voluntad propia seguramente hay algunas, pero eso es una decisión que seguramente está basada en el análisis que hacen de la pertinencia o no de su trabajo en el país.
lamentablemente este tipo de situaciones más bien lo que hace es alejar a quienes solidariamente están dando su apoyo a nuestro país, a las organizaciones y los grupos comunitarios, los más necesitados, y en el caso de IBIS ha sido una señal muy clara para alertar a todas las ONGs internacionales de que cualquier tipo de intromisión o supuesta acción política, como la han llamado, estaría poniendo en riesgo su estabilidad y su presencia en nuestro país. Para las ONGs nacionales que reciben apoyo financiero de ONGs internacionales, más bien siempre se ha valorado el apoyo o el aporte que se da desde la sociedad civil de otros países para poder resolver nuestras necesidades. Entonces no deberíamos pensar que en este contexto más bien están todas señaladas, sino abrir las posibilidades de que todas participen y sigan aportando solidariamente a lo que todavía falta hacer en Bolivia. Evo Morales y Álvaro García Linera en algún momento han estado vinculados a ONGs, ya sea porque trabajaron en ellas o recibieron proyectos o trabajaron de forma coordinada proyectos, Susana. De hecho, con seguridad nuestro país es tan chico que además en otros tiempos ha habido un proceso de fortalecimiento de organizaciones sociales. En el caso del propio presidente, cuando él recuerda sus memorias de haber sido sindicalista, haber participado en las movilizaciones de cocaleros, etcétera, con seguridad ha tenido vínculo con distintas ONGs. En el caso del vicepresidente, seguramente también por sus amplios conocimientos, seguramente mantiene o mantuvo relación con diferentes ONGs que le han dado de una u otra manera algún apoyo, o con quienes ha compartido estudios, investigaciones, espacios académicos. Las ONGs en realidad tienen una diversidad de acciones que abarcan también a una diversidad de actores en nuestro país. Entonces, con seguridad que sí conocen lo que son las ONGs, saben que hay una misión clara que cumplir, saben que cumplimos en general las ONGs con todos los estándares de transparencia y rendición de cuentas. Hay múltiples mecanismos que el propio Estado actualmente está implementando para que se sepa con cuántos recursos se cuenta, qué proyectos se hacen, a qué población llegan esos recursos, qué tipo de proyectos, etcétera. Entonces la información en sí de cómo manejan, cómo se desarrollan las acciones de las ONGs es de conocimiento de ambos. Si usted diría que el gobierno tiene el suficiente control sobre todo lo que hacen las ONGs. Y ese es el punto más difícil, ¿no? Porque en una sociedad como la nuestra no deberíamos partir del control, sino más bien de un reconocimiento de esos aportes al desarrollo que han hecho y siguen haciendo las ONGs, más que ir a fiscalizar, porque no se trata de un tema de controlar todo lo que se hace, sino ver cómo en esa pluralidad de problemáticas y de actores todos vamos aportando a la construcción de un país distinto. Si hay una intención de control, en los últimos tiempos se ha notado de manera fehaciente con la nueva normativa que rige para las propias ONGs, con bastantes incongruencias en la aplicación de esa normativa y con una serie de obstáculos administrativos para evitar justamente que las ONGs puedan desarrollar su acción libremente. Ahí sí, la concepción de la participación parece que está también en cuestión, porque los mecanismos de control y fiscalización deberían más bien convertirse en mecanismos de promoción al desarrollo de todas las organizaciones, no solo las ONGs, de todas las organizaciones de la sociedad civil que de una u otra manera determinan cuál es su fin, cuál es su misión, y en el marco de su institucionalidad desarrollan su acción con sus propios mecanismos de autorregulación. Esta normativa a la que usted hace referencia, Susana, ¿en qué ha limitado el trabajo de las ONGs? De hecho, hay una serie de situaciones que se vienen dando por la aplicación de la Ley 351 para la adecuación de los estatutos, y uno de los puntos que ha sido observado
tanto por nosotros como por muchas organizaciones e incluso por el Defensor del Pueblo, que ha presentado un recurso de inconstitucionalidad de la Ley 351 ante el Tribunal Constitucional, tienen que ver con el alineamiento al Plan Nacional de Desarrollo, ¿no? Ese es un mecanismo directo para controlar que toda la acción de las ONGs esté en función a los marcos que ellos delimitan como posible acción o labor de una institución, cuando en realidad pueden incluso existir algunos ámbitos o áreas que el Estado no esté en capacidad de responder en este momento, donde cualquier ONG podría seguir contribuyendo. De igual manera, en este recurso de inconstitucionalidad se observa la arbitrariedad con la que se aplicaría esta norma, en tanto cualquier funcionario público puede ser quien pida la revocatoria de una personalidad jurídica. Se ha roto un principio básico que en el pasado teníamos, al haber dado al Poder Ejecutivo esta potestad de otorgar la personalidad jurídica y a la vez de revocarla, cuando en realidad tiene que haber un debido proceso, un órgano jurisdiccional que haga toda la investigación del caso, si es que hubiera una denuncia, para poder recién con pruebas reales revocar una personalidad jurídica. Entonces, esta situación de vulnerabilidad en que pone a las ONGs esta norma, esperamos que sea también revisada por el Tribunal Constitucional, que de paso en los últimos meses ha recibido un apoyo directo a través de un amicus curiae, del amigo del tribunal, del del relator especial de Naciones Unidas a nivel global sobre libertad de asociación y reunión pacífica, que respalda totalmente este recurso de inconstitucionalidad. Susana, la renovación de la personería jurídica de las ONGs que trabajan en Bolivia, las nacionales y también las internacionales. La mayoría ha renovado su personería jurídica, la mayoría está muy cerca ya del vencimiento de esta personería jurídica. ¿Estos datos cómo están? Hasta el año pasado habían 4 instituciones que habían logrado concluir el trámite. Este año, por los datos que tenemos, más de 200 instituciones ya han logrado concluir el trámite. Sin embargo, se han sufrido una serie de obstáculos y se siguen sufriendo por algunas instituciones, porque aparentemente también en ese proceso habrían ciertas diferencias, como si algunas tuvieran mayor posibilidad de acceder a esta personería, a esta renovación, y otras por diferentes cuestiones están siendo dilatadas, ¿no? El marco jurídico establece que todas las ONGs en realidad la ley tiene 4 ámbitos para ONGs, organizaciones o entidades sin fines de lucro, fundaciones y organizaciones sociales. En el caso específico de las ONGs, varias han reportado una serie de dificultades, y eso ha supuesto también no solo gastos económicos, sino una serie de asesoramientos, de contratación de abogados para que les hagan el trámite. Entonces incurren en una serie de gastos no previstos, y con esa incertidumbre de no tener la renovación debida. De todas maneras, las ONGs que ya tienen el derecho adquirido por los años de haber tenido esta personalidad jurídica, están en este momento en situación de legalidad, porque el Código Civil todavía está vigente y ampara su derecho a existir. ¿Usted diría entonces que una mayoría de las ONGs han cumplido este proceso de renovación, o es más bien una mayoría la que va a tener que enfrentar este procedimiento? Es que los datos, mire, teníamos una información del Ministerio de Autonomías que aproximadamente 26,000 organizaciones no gubernamentales, entre entidades sin fines de lucro, estas 4 categorías sumaban esa gran cifra.
Específicamente de ONGs, el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo hablaba de 2.176 ONGs que tenían su registro ante el BIPFE. Y si pensamos que solamente 250, 290 o algo así que han logrado concluir su trámite, todavía son muy pocas las que lo han hecho. Pero sí ahí hay una situación de que muchas lo van a hacer a nivel departamental, porque no todas estas responden a un trabajo en más de un departamento, que esa es competencia del Ministerio de Autonomías. Por tanto, más allá de que se pueda o no cumplir esta normativa, que como le digo, tiene estos vicios, estas observaciones jurídicas de inconstitucionalidad, lo que interesa es que más bien se genere un marco normativo claro en el cual más bien existan garantías para que las organizaciones de la sociedad civil desarrollen su acción sin ningún tipo de restricción. Mi última consulta, Susana, y agradeciéndole por este contacto. ¿Ustedes van a asumir acciones de defensa o van a continuar su trabajo con normalidad a pesar de la advertencia del vicepresidente? O les reitero, esto amerita que ustedes tomen algún recaudo a nivel de instancias de justicia nacional, local o también internacional. No, para nada. En realidad lo que nosotros vamos a seguir haciendo es lo que siempre hemos hecho, de seguir trabajando en favor de quienes más lo necesitan, y vamos a apelar, eso sí, a que el gobierno más bien genere estas necesarias condiciones de mayor diálogo político sobre políticas, porque ese es el sentido mismo de la diversidad, la pluralidad, el respeto, la participación social y la democracia. Para nosotros supone más bien seguir firmes con el compromiso de aportar a la construcción de nuestro país, de poder demostrar que trabajamos en el marco de la legalidad, de ser transparentes con toda la información que generamos y con toda la manera en que nos desenvolvemos, y por eso mismo nuestro llamado a todas las autoridades a nivel no solo nacional sino departamental y municipal es que comprendan el rol que tenemos las organizaciones no gubernamentales en el desarrollo, que tenemos mucho todavía que aportar, y que más bien en tanto hayan más posibilidades y espacios de análisis, de debate, de discusión sana y abierta y franca sobre lo que nuestro país requiere, ahí estamos más bien para poder ampliar estos niveles de relacionamiento sano, de relacionamiento constructivo con el gobierno nacional. Susana, le agradecemos mucho por haber aceptado este contacto con Herbol, por toda la información que usted nos ha facilitado, que sea hasta cualquier momento. Muchísimas gracias, y ojalá que esta breve información ayude a que toda la sociedad civil boliviana sepa que tenemos la posibilidad y el derecho de seguir opinando, expresando nuestras ideas y participando en el desarrollo de nuestro país. Gracias, Pedro. Hemos conversado con Susana Erostegui, que es la directora ejecutiva de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS, que agrupa a varias de estas organizaciones, fundaciones, organizaciones no gubernamentales. Ustedes han escuchado toda la información que nos ha brindado Susana Erostegui respecto del trabajo y también las preocupaciones que tienen en el país las ONGs. 4 de la tarde con 41 minutos, una pausa y volvemos.